Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y de su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno, California. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza. Soy misionero claretiano de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Y créanme que es un gran placer compartir con ustedes las palabras de Dios. Es una gran alegría estar con ustedes a través de estos momentos difíciles, momentos donde necesitamos tener puesta la mirada y el corazón abierto y la mente abierta a este Dios que se hace presente, que viene, que nos invita, a este Dios que nos llama a formar comunidad. Así que, hermanos y hermanas, donde quiera que ustedes nos sintonicen, muchas gracias por sus comentarios, gracias por aprender a descubrir a Dios en medio de lo cotidiano. Estas lecturas van a ser para el día domingo 24 de enero y en algunas iglesias pues probablemente ya estarán abiertas. En algunos otros lugares pues solamente tenemos que conformarnos con asistir virtualmente. Y esta lectura, esta reflexión pretende justamente esto, que la gente se sienta conectada con Dios, se sienta de que Dios no la abandona. Así que, hermanos y hermanas, vamos a invocar al Espíritu de Dios que venga a nuestra vida. Señor Jesús, te pedimos que derrames tu Espíritu sobre todas las personas que nos están escuchando, sobre toda esta gente que tiene hambre de ti. Te pedimos que pases a un lado de nuestra vida, que nos invites a colaborar contigo, que nos anuncies la alegría del Evangelio y que aprendamos también a dejarlo todo para seguirte. No permitas que las preocupaciones, los momentos difíciles, nuestra falta de fe, nos separen de tu amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio de esta semana está tomado de Marcos, del capítulo 1, versículo 14 al 20. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando las redes en el lago. Jesús les dijo: vengan conmigo y les haré pescadores de personas. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes. Él los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los trabajadores y se marcharon con él. Palabra de Dios. Dejamos un momento para que esta palabra anide, para que esta palabra se haga presente en este evangelio tan precioso y tan rico de significado como lo vamos a ir viendo ahorita, y vamos a ir descubriendo a este Jesús que viene otra vez a nuestra vida, que viene otra vez a llamarnos, que viene otra vez a invitarnos a dejarlo todo. Así que, hermanos y hermanas, démosle gracias porque este Dios nunca nos abandona. Este Dios está siempre con su comunidad y este Dios quiere que toda la gente se vincule a la propuesta de Jesús. Y bueno, estamos en el Evangelio de Marcos. Y es bastante interesante que Jesús quiera compartir la misión, quiera compartir su comunidad con personas concretas, con personas específicas. Y parece ser que el movimiento de Jesús comienza justamente después de la muerte de Juan el Bautista.
Yo les he comentado en algún otro momento que es muy probable que Jesús era discípulo de Juan y que a la muerte de Juan, pues quien tomó la delantera o tomó el liderazgo fue Jesús. Y parece ser que estas controversias o estos grupos paralelos que surgieron entre los seguidores de Juan y los seguidores de Jesús, pues van a estar presentes y se van a estar viendo por allí interactuando, a veces como conflicto, ¿no? En los pasajes de por qué los discípulos de Juan ayunan y por qué los discípulos de Jesús no. O en el Evangelio de Juan específicamente, donde Juan va a tener que hacer hablar a Juan el Bautista para decir que no es el Mesías, que no es la luz, que él solamente viene como testigo. ¿Por qué? Porque probablemente mucha gente todavía, muchos discípulos de Juan, todavía estaban por ahí. Incluso esto lo podemos ver más adelante cuando Herodes mate a Juan el Bautista. Dice que los discípulos de Juan fueron a preguntar por el cadáver de Juan. Entonces quiere decir de que los discípulos están por allí. Y que van a entrar en controversia. Entonces es muy probable que Jesús perteneciera, históricamente hablando, a ese movimiento y en algún momento de su vida decidió continuar con la misma espiritualidad de Juan, en el mismo espíritu de Juan, pero además dándole su propio toque, su propia experiencia de entender a Dios, ¿no? Y entonces, fíjense cómo de una muerte, de un asesinato, ya todo el mundo sabemos cómo murió Juan. El imperio, en este caso Herodes, bueno, que siempre trabajaba en complicidad con el imperio, lo manda a matar. ¿Por qué? Porque Juan parece que tenía un mensaje bastante duro, bastante agrio, si queríamos decir, bastante radical. Entonces, muy probablemente la gente también vio en Juan como un peligro para los intereses, especialmente del movimiento religioso, ¿no? Y es triste que de la muerte surja la vida. Parece que de la muerte de Juan surge la vida que propone Jesús y comienza a predicar por todo Galilea. Recordemos que para este evangelio es muy importante Galilea. Todo lo que acontece prácticamente en Galilea va a ser donde se va a formar la comunidad. Jesús va a llamar a los primeros seguidores, se van a realizar milagros y bueno, casi que de todos estos capítulos Galilea va a ser el centro geográfico donde Jesús actúe con el poder de Dios. Y una vez que Jesús resucita, la comunidad está invitada a volver a Galilea, contrario al Evangelio de Lucas, ¿verdad? Donde todo sucede dentro de Jerusalén. Jesús en el Evangelio de Marcos solamente va a Jerusalén a que lo maten. En cambio, en el Evangelio de Lucas es Jerusalén, es el templo. ¿Y por qué este énfasis en Galilea? ¿Quién vivía en Galilea? Vivía la gente despreciada, los excluidos, los marginados. Galilea de los paganos. Los judíos del sur, que eran los más ricos, los del templo, los de Jerusalén, miraban con desprecio a los galileos. ¿Por qué? Porque se habían, según ellos, contaminado, habían mezclado la sangre. Hermanos y hermanas, fíjense cómo es importante ir recuperando estos detalles. El Dios que viene al margen, el Dios que viene a la periferia, el Dios que se acerca a nuestra Galilea, el Dios que ilumina prácticamente a todas las personas que han sido excluidas. Así lo decía el profeta Isaías. Y tú, Galilea de la Transjordania, la Galilea del otro lado del mar, los que andaban en la oscuridad vieron la luz. Y esta luz, bueno, parece que se hace mención aquí con Jesús. Entonces es en Galilea donde comienza esta propuesta de vida. Y nosotros muy probablemente seguimos en la Galilea. Seguimos en nuestras Galileas del margen, de la periferia. Muchas veces nos sentimos excluidos, muchas veces nos sentimos que no encajamos en el centro. Así que, hermano y hermana, alégrate porque esta noticia es para ti. Es el Dios que comienza toda una propuesta
desde lo insignificante, desde abajo, no desde el poder, no desde el centro, no desde la jerarquía. Muchas veces, las personas están pensando, ay, ojalá y que la iglesia no fuera tan jerárquica. No, hermano y hermana, tenemos que tenemos que aprender a hacer otras relaciones. Tenemos que vivir y celebrar esas pequeñas experiencias de comunidades donde 2 o 3 se reúnan, donde sueñen con una comunidad alternativa, donde todo mundo pueda participar. Estos son los cambios y esta es la espiritualidad que en este momento necesitamos. Y esta espiritualidad desde abajo, desde los excluidos, de los marginados, no es con un sentido de victimización, de decir, ay, pobrecitos, cómo sufrimos. No, es con un sentido donde Dios forma a una comunidad y los convierte en sujetos de transformación, de liberación. Basta ya de jugar a ser la víctima, basta ya con decir, ay, no es que no tengo esto, ay, es que siempre me rechazan. No, hermano y hermana, céntrate delante de Dios, ábrele tu corazón y di, qué bueno que vienes a mí, que vivo en la periferia, en el margen, que te solidarices, Señor, que vengas otra vez. Entonces comienza en Galilea el evangelio, la buena noticia. Recuerden que también en tiempo de Jesús había otros evangelios y había otro reinado. Así que este anuncio de Jesús es provocativo. Si podemos verlo en comparación con el reinado con el imperio tiene también su reino y el imperio también tiene su buena noticia. Esas eran las propuestas que decía el imperio, que el nacimiento del glorioso Augusto había sido un evangelio, traía la buena noticia, traía la paz, se había cesado la guerra, todo un mundo de parabienes, pero única y exclusivamente para los del imperio y para la gente que le diera su fidelidad al imperio. Todos los imperios, toda la gente, todas las estructuras jerárquicas premian muy bien la fidelidad. Premian y promueven a la persona que es fiel, a la persona que hace ver bien al imperio. Así que Roma, muy probablemente, con esta propuesta de Jesús, pues estaría a la expectativa de decir, porque los imperios no toleran con la competencia. Entonces Jesús muy probablemente con esta noticia de la buena nueva para la gente marginada, pues desde el punto de vista político se podía ver muy radical, porque de pronto aparece una persona y como Roma, por eso es que están allí las legiones. Más adelante en el capítulo 5 vamos a ver cómo la legión ha deshumanizado a toda esta gente, simbolizada en el endemoniado, que se rasgaba, que lo habían amarrado con los grilletes. Bueno, desde el punto de vista, Roma siempre tenía cuidado de estos movimientos que hacían una especie de guerrilla, y Jesús probablemente, con esta propuesta, si esto es histórico, estaría concientizando a la gente y tratando de decir, el reino que yo presento, el reinado al que yo les invito, es un reinado muy diferente a la propuesta del imperio. Y yo creo que también este mensaje tendría que ayudarnos a reflexionar, a madurar nuestra participación dentro de la política, porque pensamos que la religión y la política deberían de estar separados, y esta es una cosa muy errónea. En el mundo antiguo y hasta en el mundo actual, en el Medio Oriente, la política y la religión van de la mano. Y necesitaríamos nosotros entonces ser más críticos, no comernos todo lo que nos viene de la política ni del imperio, porque los imperios también promueven su propia agenda, su propio evangelio. Por ejemplo, aquí en el norte, lo que promovía el Donald Trump, que gracias a Dios ya se va, pues era un imperio de la muerte, era un imperio de los cuantos ricos, era un imperio de seguir esclavizando, oprimiendo, de seguir endeudando al mundo. Entonces, el imperio siempre necesita de un evangelio. En este caso, Jesús y su reinado va a ser una alternativa al imperio. La propuesta de Jesús se va a gestar, pero desde otros ángulos, desde otras experiencias. Y desde allí también, hermanos y hermanas, nosotros podríamos comenzar a decir,
¿cuál sería mi participación dentro de la política? ¿Cuál debería de ser mi actitud para seguir creando una comunidad alternativa? Una comunidad donde todo el mundo experimente la buena noticia. Una comunidad donde yo no vive en miedo, donde yo no vive en temor, donde yo no sienta que que algún día me van a desaparecer o me van a hacer callar. Todo lo que está pasando ahorita en nuestro México, aparte de la pandemia, aparte de todos estos crímenes organizados, especialmente aquí en mi estado donde yo estoy, semana tras semana personas están velando a un difunto, llegan los carteles, los matan, se mataron a 6, se mataron a 5, y todo esto parece que es el pan de cada día. Basta ya a este imperio de muerte, basta ya a estas situaciones donde no hay la buena noticia. Es necesario entonces celebrar a este Jesús que viene y que nos vuelve a decir, este es el tiempo de Dios, ya no es el tiempo de Roma, el tiempo está cerca, el ya, pero todavía no. Ya está actuando Jesús con el poder de Dios, este es el tiempo que se ha llegado, el reino está cerca y es necesario tomar una decisión, es necesario dar fidelidades. O te adhieres al sistema, a la propuesta de Jesús, que es más de relación, más circular, que es más de tomar en cuenta a la persona, o sigues dando tu fidelidad al otro imperio, que es el que causa muerte, que es el que causa destrucción. Así que, hermanos y hermanas, este es el anuncio de Jesús y este es el anuncio que tiene la certeza de tener la garantía de Dios. El tiempo es de Dios. El tiempo Jesús lo inaugura, pero este tiempo se hace presente en su persona y este tiempo es como el Kairos, es este tiempo de manifestación, de revelación, donde cosas extraordinarias van a suceder. En este primer capítulo, ustedes apenas comenzamos a formar comunidad, Jesús comienza a formar comunidad y su propuesta va a ser de tener vida, va a sanar a un leproso, va de la mano atrofiada, va a ir a la casa de la suegra de Simón Pedro. Bueno, en el primer capítulo prácticamente que Jesús está demostrando qué tipo de imperio, qué tipo de sociedad o qué tipo de comunidad está formando. Una comunidad que sea saludable, una comunidad donde la gente se vuelva a sentir con paz, con buena relación, se vuelva a sentir que son amados. Imagínense a esta región donde nadie pasaba, a la región de Galilea, que de pronto venga Jesús que tiene el poder de Dios, o que venga movido y motivado por el Espíritu de Dios, y les comience a decir, este es su tiempo, esta es su hora, den su fidelidad. Inmediatamente también después viene el hecho de que Jesús pase por el mar de Galilea, a la orilla del mar de Galilea. Marcos le llama mar, todos sabemos que en realidad no es un mar, es un lago que no es muy grande, pero también tiene un sentido muy profundo. La gente en la antigüedad creía que en el lago, en el mar, habían las fuerzas hostiles, las fuerzas negativas. Por eso toda la actividad de Jesús va a comenzar en el lago y como que lo va a ir purificando. Si hay buenas noticias para las personas, también tiene que haber buenas noticias para la ecología. Y ahora que estamos haciendo conciencia ecológica del cuidado de la madre tierra, también el lago va a ser el que recibe esta bendición. Lo mismo va a ser cuando Jesús vaya al desierto, se encuentre con los animales, todo se transforma. La buena noticia no solamente es exclusiva para lo humano, sino también para lo no humano. Y yo en estos momentos estoy escribiendo un libro acerca de la relación de Jesús con los animales, la relación de Jesús con las plantas. Entonces, como que en este acercamiento, uno puede ver que también el mar, el lago, se va a ir transformando y se va a ir convirtiendo en la presencia de Dios, en la bendición de Dios, porque todo está vivo, todo tiene sentimientos, todo fluye. También por los árboles pasa la salvación de Dios. También en este lago pasa la salvación de Dios. Y el hecho de que Marcos le llame mar, muy probablemente traiga a la memoria el hecho del mar
de la esclavitud, del Mar Rojo, donde también allá Dios anunció su tiempo, estableció su comunidad y sacó a la comunidad por medio del lago, del mar, y lo llevó prácticamente al desierto para hacer un pueblo, para hacer una alianza. Por eso es que así se puede entender también el hecho de que Jesús camine sobre las aguas, para ponerle un límite al mal, al pecado, porque se creía que en el mar, en el lago, habitaban los monstruos marinos, el Leviatán. Las historias de los mitos babilónicos comenzaban justamente con la lucha entre los dioses, donde se había degollado al monstruo marino y de allí salía el dios que iba a crear una creación, ¿no? Entonces el mar siempre era visto con sospecha, siempre negativo. Ahora Jesús, Dios que recorre el mar. Dios que, por ahí también tenemos imágenes en el libro de Job, el Dios que le pone límites al mar, el Dios que recorre el mar y el Dios como que le está diciendo también el mar, hasta aquí tú llegas, hasta aquí te separo. Y fíjense lo primero que sucede. Hay una historia de relaciones entre Jesús y 4 personas muy concretas. Y entonces en esto se puede observar, Jesús es hijo de Dios, Jesús representa a Dios. El hecho de que Jesús se acerque a los que están trabajando en el mar, en este caso a Simón y a su hermano Andrés, y luego más adelante a Santiago y a su hermano Juan, y los invite, como que este es un llamado, pero este llamado tiene etapas. Cuando uno lee el Evangelio, regularmente no se entretiene para ver estas etapas de cómo se va desarrollando la escena. No se puede ser discípulo de Jesús si no se entra en una formación, si no se entra en un acercamiento y en alguna misión profunda. En el Evangelio del domingo anterior escuchábamos de que Jesús también invitó a Andrés y a otro discípulo en el Evangelio de Juan, y esto lo siguieron y le dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dijo: vengan y vean. Pues aquí también es algo muy similar. La gente que va a darle su fidelidad, su lealtad a Jesús, tiene también que responder y entrar en este compromiso de ir aprendiendo quién es Jesús y cómo se le encuentra a Jesús. Lo primero que me gustaría, una cosa, resaltar, es que Jesús toma la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa de llamar. El llamado no es de uno, el llamado es de Dios. Hermanos y hermanas, todos y todas estamos invitados a transformar, a crear una comunidad alternativa. No necesitas tú sentirte excluido o excluida, porque el llamado no es de la iglesia, el llamado no te lo da un padre, el llamado no te lo da el obispo, el llamado a vivir en la libertad de los hijos y de las hijas de Dios, ese llamado viene exclusivamente de Dios. Dios se acerca en la persona de Jesús. Y hay hay un movimiento vocacional, y este movimiento vocacional lo inicia Jesús con su mirada. Entonces, tendríamos que ponerle atención a la mirada, porque hay un lenguaje en la mirada que se transmiten sin palabras. ¿Qué se dirán las miradas? Jesús representa al Dios que ve, al Erroí, al Dios que vio el sufrimiento de Agar, el Dios que ve el sufrimiento también del pueblo en Egipto, el Dios que ve también a su pueblo que está trabajando. Y en este mirar también uno puede entender que es como el cuidado que Dios tiene. Si Dios me mira, si Jesús mira a esta comunidad, lo contempla, lo abraza, le da la certeza de que nada malo le puede suceder porque su presencia de Jesús está allí.
Y yo creo, hermanos y hermanas, que deberíamos de sentirnos también vistos por Dios. Imagínense, Dios que nos ve, Dios que nos cuida, Dios que nos oye. Este Dios no es lejano, este Dios no nos mira con desprecio, nos ve con amor. Incluso más adelante a una persona, en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, Jesús ve con amor a un joven que era inmensamente rico. La única persona que Jesús vio con amor, sin embargo, la mirada de Jesús llena de amor no fue capaz de transformar a la persona porque estaba pegado a su riqueza. Hermano y hermana, ¿qué sientes tú al escuchar de que Jesús te ve? De que Jesús viene a tu vida. ¿Te sientes agradecido? ¿Te sientes amado? ¿Te sientes querido? Mucha gente sufre porque dice que nadie la quiere, porque las personas no le hablan. Pero si tú tienes la mirada de Dios, ¿qué faltará? ¿Acaso no decía Santa Teresa que nada te turbe, que nada te espante? Porque si tienes a Dios con su mirada que te protege, que te bendice, que te cuida, que está pendiente de ti, de que no te va a pasar nada, que no te vas a enfermar, que todo va a salir bien, entonces, hermanos y hermanas, sentimos ese amor, esta presencia. Y lo más importante, que esta presencia se da en una situación también de transformación. También Dios nos quiere sacar por medio de la mirada a experimentar el éxodo, así con este simbolismo del mar. Entonces el mar simboliza también esta frontera que separa a los paganos, porque los mares, los ríos, los lagos a veces funcionan como fronteras geográficas. Y en el caso de Palestina, el lago funcionaba como una frontera que separaba a los que no eran pueblo del pueblo de Israel, del pueblo elegido. Entonces parece ser como si hubiera este trance también que va a suceder, como en un nuevo éxodo, salir a experimentar al Dios del desierto, ¿no? Y la otra cosa que a mí me llama mucho la atención, hermanos y hermanas, es que a Dios no se le encuentra necesariamente en el templo. También lo estábamos viendo la semana pasada. A Dios se le encuentra en lo cotidiano. Simón, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que van a ser la parejita que va a ir acompañando a Jesús siempre, experimentan a Dios en lo cotidiano de su vida. Y yo creo que aquí tenemos nosotros el reto para decir, siento la mirada de Dios en cada momento de mi vida. Siento de que Dios está conmigo cuando lloro, cuando estoy triste, cuando me siento abandonado. Siento que Dios está conmigo en mi trabajo, cuando estoy en el campo, cuando estoy en la fábrica. Porque también es necesario encontrarnos con Dios en lo cotidiano y vivir esta espiritualidad de lo cotidiano. Jesús sale a su encuentro en el ambiente normal de sus respectivos trabajos. A los dos primeros los encuentra tirando las redes, a lo siguiente remendando las redes. Y más adelante a Leví lo va a encontrar en la mesa de la recaudación de impuestos. Cada persona está ocupada en su trabajo. Y con esto es una fuerte invitación para santificar el trabajo, para decir que el trabajo transforma, para decir que el trabajo es una bendición. Y las personas que ven el trabajo casi como un castigo, como lo vienen arrastrando como si fuera una maldición, pues tendríamos que recuperar la ética bíblica del trabajo. El trabajo te humaniza, el trabajo te hace sentir la presencia de Dios. Y bueno, si quieren escuchar estas sentencias de Pablo allá por la carta a los tesalonicenses, que la persona que no quiera trabajar, que tampoco coma.
Porque hay gente muy vividora, hermanos y hermanas, hay gente manipuladora, hay gente que solamente está estirando la mano y no se vale estar manteniendo zánganos, no se vale estar creando una comunidad de parásitos. Es necesario que cada persona se ponga a trabajar, como lo diría Pablo. Y por eso tenía esta máxima, que el que no quiera trabajar, que tampoco coma, porque hay personas que se meten en todo, andan organizando las vidas, analizan a la persona, la escudriñan, comienzan prácticamente a decir lo que está mal, y en vez de estar trabajando, prácticamente se meten en los chismes, en los enredos. Así que hay que santificar el trabajo, hermano y hermana. Dale gracias a Dios que tienes trabajo, que puedes comer de él, que puedes vivir dignamente. Dale gracias a que en ese trabajo también Dios se hace presente. Dios también viene a visitarte. Dios se queda también contigo en ese trabajo. Y luego entonces la llamada, primer momento, Dios llama, Dios se acerca. Parece que esto no era la costumbre en el siglo I. Los rabinos nunca andaban buscando discípulos. Eran los discípulos que buscaban al maestro. Pero aquí Jesús cambia la expectativa para decir, Dios es el que busca entrar en relación con su pueblo, con esta nueva comunidad. Dios viene a este encuentro de esta nueva gente, y en este nuevo encuentro Dios quiere realizar algo. Porque Dios no solamente viene para ver cómo es que están pescando. No, Dios tiene un propósito. Siempre que tú escuches el llamado de Dios, tienes que preguntarte, ¿para qué me va a llamar? Y luego viene el llamamiento. El llamamiento en la Biblia se hace por la palabra o por una acción simbólica. En el libro Primero de Reyes, en el capítulo 19, ¿se acuerdan ustedes cuando Elías llamó a Eliseo, le aventó el manto? Entonces, siempre hay una palabra, hay un gesto. En las llamadas de Jesús se pone de manifiesto el poder soberano de la palabra de Jesús, que llama al seguimiento y tiene la capacidad de cambiar radicalmente la vida de los llamados. ¿Qué había en esa palabra? Que dice, sígueme, y todo mundo lo deja. Entonces, hermanos y hermanas, más adelante también se va a ver a Jesús que enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. El poder de la llamada, el poder de la palabra de Jesús es que es una palabra que tiene un efecto positivo y que anuncia o que realiza lo que anuncia. No son palabras vanas, son palabras que transforman vida. Y la otra cosa que tenemos que aprender es que Jesús no discrimina a nadie en su llamado. La inclusión de personas marginadas religiosamente, por ejemplo, estas personas que no podían cumplir con la ley de la pureza porque entraban en contacto con gente pagana, porque no podían observar el sábado, porque no podían llevar todo lo que implicaba el ritual, pues parece ser que son los favoritos de Dios. Más adelante se nos va a narrar el encuentro de Jesús con Leví y cómo Leví era un recaudador de impuestos, una persona impura. Parece ser que Jesús invita a todo mundo. Parece ser que Jesús verdaderamente quiere hacer que su reino todo mundo tenga cabida. Y una vez que invita, Jesús también tiene una propuesta. Cuando Jesús llama a Simón y a Andrés, les hace una propuesta. Vengan conmigo y les haré pescadores de personas. Hermano y hermana, cuando Jesús te llama, también tiene una propuesta para ti. Tiene un plan también para ti. También te llama por tu nombre, también pasa a un lado de ti. De una y de otra manera Dios se hace presente. Ahora también hay que estar atentos y atentas a descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios me va a pedir. Y a lo mejor te va a pedir decir, bueno, a lo mejor es necesario acercarme más a Dios, confiar en su persona. A lo mejor me va a pedir que deje el odio, el rencor, que deje cosas que no puedo llevar en el seguimiento. Tenemos que ir ligeros de equipaje para ir aprendiendo a perdonar, a sanar
y para ir aprendiendo del Maestro Jesús. Entonces, a estas personas lo primero que les dice, vengan conmigo y les haré pescadores de personas. Y esta imagen, esta metáfora de ser pescadores de personas, casi que en la Biblia siempre tiene connotaciones negativas. Pescador de personas aparece ya en los profetas Jeremías, en Amós, en Habacuc, en Ezequiel. Y es una amenaza de juicio contra Israel. Siempre es una amenaza contra Israel infiel, el Israel que no cumplió la palabra de Dios. Por ejemplo, Jeremías en un anuncio de invasión dice, en Jeremías 16:16, he aquí que envío a muchos pescadores, oráculo de Yahvé, y los pescarán. Amós contra las mujeres de Samaria profetiza, he aquí que vienen días sobre ustedes en que se izarán con ganchos y hasta las últimas con anzuelos de pescar. Eso se encuentra en Amós capítulo 4 versículo 2. Y en Habacuc, en sus quejas por las vejaciones del opresor dice, tú tratas a las personas como a peces del mar, como a reptiles que no tienen amo. A todos los saca él con anzuelo, los atrae en su red, en su traina los recoge. Y Ezequiel en sus anuncios contra Egipto dice, voy a ponerte garfios en las quijadas, pegaré a tus escamas los peces de tus nilos, te sacaré fuera de tus nilos con todos los peces de tus nilos pegados a tus escamas. En estos textos que les acabo de decir, Dios mismo permite que otros pueblos pesquen a Israel. ¿Por qué? Porque Israel le fue infiel a Dios, porque Israel escuchó otras voces. Y Dios actúa por medio de otros pueblos para ir de alguna manera corrigiendo al pueblo de Israel. Y uno puede decir, pues qué mala onda es Dios, ¿cómo es posible que permita que otros pesquen con anzuelos, con ganchos, con garfios al pobre pueblo de Israel? Al contrario, hermanos y hermanas, es el Dios de la justicia que está reorientando a la comunidad para decir, tanto te amo que no te voy a dejar en el lugar equivocado. ¿A quién le gusta la medicina? Ni modo que ustedes digan, ay, a mí se me antoja un trago de Tegretol, un trago ¿de qué otra medicina? Pues no sé, de penicilina. A nadie le gusta, pero la medicina es buena para sanar. Lo mismo aquí Dios permite, por medio de estas circunstancias históricas, de que el pueblo de Israel recapacite que está con el Dios equivocado, en el lugar equivocado y en el tiempo equivocado. Así que el Evangelio de Marcos recupera esta imagen de los ganchos de la pesca, pero no con un sentido negativo, con un sentido positivo. Aquí la pesca va a ser universal. La pesca de personas va a comenzar con la invitación a que toda la gente experimente al Dios de Israel. Así que Marcos 1:17 invierte el papel de los profetas. Aquí es el nuevo Israel, la nueva comunidad o el nuevo reinado que hace de pescador respecto a las personas, es decir, de la humanidad entera. Aquí esta nueva comunidad va a tener que salir, echar redes para ya no discriminar. El reconocimiento del verdadero Dios se producirá en el encuentro activo de Israel con la humanidad. La locación de la comunidad junto al mar y el término de personas empleadas por Jesús enfocan una misión al mundo pagano. La misión de Jesús no es solamente para el pueblo de Israel, es para toda la gente. También hay otros textos, por ejemplo, en Ezequiel que Marcos parece conocer. En Ezequiel 47:10, el profeta, después de haber descrito la vuelta del Señor de la gloria, pasa a describir sus efectos vivificantes y expone cómo el manantial que sale del zaguán del templo se convierte en un río caudaloso donde los peces serán muchísimos. El agua del templo, lamentablemente este templo en tiempos de Jesús ya se convirtió en la cueva de ladrones. Otra vez el agua, en vez de dar peces, da muerte, da prácticamente maldición.
Así que ser pescador de personas es ser capaces de congregar al pueblo de Dios, es ser persona de comunidad que reúne, atrae, convoca. La vocación es ser capaz de convocar, convocación de nuevas relaciones. Hermano y hermana, tú también estás invitado como este pueblo a ser enviado a ser pescador de personas, de invitar, de convocar, pero primero tienes que experimentar quién es Jesús para ti, cómo estás viviendo tu relación. Y una vez que tú has experimentado, sale, hermano, anuncia lo que Dios ha hecho en tu vida. Vuelve otra vez a experimentar este Dios que te habla, que te dice: aquí estoy, te invito a que me sigas completamente. Pero para que experimentes esta convocación, esta invitación a salir a misionar, a compartir a Dios, primero tiene que haber una renuncia. Una renuncia de dejarlo todo para poder tener un corazón abierto a decir: Señor, ahora sí, aquí estoy. Ya nada me ata. Ya dejé a un lado el odio. Ya el egoísmo no es mi pecado. Ya los celos infundados ya quedaron atrás. El encuentro con Jesús tiene que producir un cambio radical, un cambio donde uno es capaz de decir: Señor, solamente me muevo por ti, vivo por ti, como por ti. Pero para poder llegar a decir esto, hermanos y hermanas, pues hay que trabajar mucho. Hay que hacer limpieza en nuestro corazón. Hay que sacar todo aquello que nos perturba, todo aquello que no viene de parte del Dios de la vida. Y la otra parte que también quisiera invitarles a ver, a descubrir, es cómo este Dios también tiene la invitación al seguimiento. El seguimiento de Jesús implica hacer nuevas prioridades en la vida. Si antes para ti era importante, como a esta comunidad, como a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan, era importante estar en el mar, echar las redes, vender sus peces, ahora hay otra prioridad. Ahora hay otro tipo de redes, otro tipo de peces, y hay otra comunidad que espera ansiosa ser pescada para Cristo. Así que, hermanos y hermanas, uno se puede preguntar: ¿en qué momento de tu vida estás? Lo más certero es de que Dios viene hacia ti. Dios también te anuncia la buena noticia. Dios también quiere que tú experimentes esta buena noticia. Dios también te llama por tu nombre. Y uno dice: ¿pero cómo si yo no he escuchado? No esperes a que Dios venga en la nube, a que Dios descienda del cielo. Mira a tu alrededor, bendice tu trabajo, cuenta tus bendiciones. Basta de lamentos, basta de llantos. Es tiempo de ser persona agradecida. Hay muchas personas que ya no tienen la oportunidad de estar vivas, que ya no gozan de la salud, que ya en algún momento no las tenemos con nosotros. Y nosotros seguimos aquí, pero hay que seguir con un sentido bien claro, que nuestra vida solamente tiene sentido si va en este seguimiento de Jesús, si va en esta misma propuesta. A lo mejor apenas Jesús te ha visto con amor, con cariño. ¿Cómo le respondes? A lo mejor otros están ya en otro momento. Ya sienten que los han llamado por su nombre, como llamó a Santiago, a Juan, a Andrés, a Pedro. A lo mejor otras personas ya han escuchado la propuesta y ya dicen: ahora entiendo para qué me llamó. A lo mejor otras personas han echado las redes y ahora saben que hay que dejarlo todo para seguir a Cristo Jesús. Sea cual sea en la etapa en que tú te encuentres en relación con Dios, es una relación buena. Hermano y hermana, ¿a quién hay que anunciarle la alegría del Evangelio?
¿Quién no conoce de este Jesús que es vida, de este Jesús que tiene una propuesta no para la gente del poder, no para la gente que está ocupando los puestos privilegiados, sino es una propuesta desde los de abajo, desde los marginados, desde los excluidos, donde se va formando el nuevo pueblo y desde donde va saliendo también la propuesta de evangelizar? Hermano y hermana, abre tu corazón, deja que Cristo venga en lo ordinario de tu vida. Siente cómo te mira con amor, con ternura. Escucha sus palabras que te dice, ya no vas a ser tú esta persona, ahora te voy a poner como instrumento de mi amor hacia otra gente, para que te vuelvas prácticamente otro Cristo aquí en la tierra y transformemos esta sociedad violenta, esta sociedad tan llena de muerte, en una sociedad alternativa donde todos y todas puedan experimentar el amor de Dios. Hermano y hermana, muchas gracias por sintonizarme. Soy Manuel Villalobos. No te olvides que estas reflexiones, estas palabritas han llegado a ti por cortesía de la Pastoral Bíblica Claretiana. Muy pronto vamos a tener un curso acerca del Evangelio de Marcos. Lo vamos a comenzar, ya se los voy a decir ahorita, el día 27 de marzo, no. Ya les dije el día de mi cumpleaños, ¿verdad? Ese es el día de mi cumpleaños. El 27 de enero vamos a tener un curso sobre el Evangelio de Marcos. Ahí vamos a ir saboreando esta propuesta de Jesús a ser pescadores de personas. Así que hermanos y hermanas, estén atentos, atentas. Les vamos a mandar por allí su invitación. Y si no, ustedes pueden saber más de nosotros en nuestra cuenta de www.ibicla.org, o también pueden visitarnos, escriban a YouTube y en YouTube pongan Escuela Bíblica Claretiana y ahí salen todos nuestros videos. Hermanos y hermanas, cuídense mucho. Digan que se quieren, no tengan miedo a expresar sus sentimientos, porque quizás el día de mañana ya sea demasiado tarde. Que mi Dios me los cuide, me los bendiga y nunca se olviden que el amor de Dios alcanza para todos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.